Buen día a todos y cada uno de ustedes, gente bonita, gente con bendición, gente con mucha unción de parte del Señor. Este día reiniciamos nuevamente el tema que dejamos la vez pasada comenzado, que es juzgar a los demás. Así que sin más ni más, vamos a dar lectura a los mismos versículos para continuar meditando en la santa y bendita palabra del Señor. Mateo capítulo 7, por favor. Y vamos a estar viendo los versículos 1 hasta el 6. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea, dice el Señor, que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Como acabo de mencionar, continuamos con este estudio de juzgar a los demás. Y cuando entramos a esta parte de lo que es el Sermón del Monte, el Señor lo que trata de hacernos ver a nosotros es que podamos hacer la diferencia entre la religión verdadera, si es que le podemos decir religión, la religión verdadera y la religión falsa, entre la vida espiritual y la hipocresía espiritual. Cuando mencioné la verdad espiritual, quizás alguien va a decir los carnales, no. Lo que sucede es que necesitamos hacer la diferencia entre esa verdad espiritual y la hipocresía espiritual. Es decir, que el Señor, entregando este precioso, este valioso e impresionante sermón, como lo conocemos como el Sermón del Monte, nos enseña de que nosotros, sus seguidores, sus discípulos, los salvados con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, Él lo que podríamos considerar nosotros de que Dios Hijo está esperando de que nosotros seamos exigentes, que nosotros seamos analíticos, que miramos bien la palabra que se nos está compartiendo, se nos está entregando, la palabra que se nos predica, para que nosotros podamos diferenciar entre doctrinas humanas, entre conceptos humanos, entre caprichos espirituales de predicadores o de maestros, con lo que verdaderamente el Señor está tratando de entregarnos a nosotros. Es decir, de que debemos hacer todo lo posible para juzgar entre la verdad y la mentira. Tenemos que hacer todo lo posible para que nosotros mismos podamos juzgar entre lo interno y lo externo, entre lo verdadero, entre lo falso, entre la verdadera justicia y la falsa justicia. En resumen, entre el camino de Dios y el camino de los hombres. Necesitamos estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien atentos para lo que se nos está compartiendo. Por esta razón, hay muchos que están metidos en iglesias, están congregándose durante tiempo, pero al darse una situación, por muy pequeña que sea, salen disparados, salen volando, y muchos de ellos sin el deseo de volver nuevamente a los caminos de Dios, y consideran pues de que les falló alguien y ahí se acabó todo. El Señor lo que está haciendo en el Sermón del Monte para usted y para mí es que nosotros sepamos mantenernos, sepamos decir de que es el Señor nuestro Señor y que dependemos de Él y de que confiamos en Él, de que esperamos en Él. Y cuando el Señor Jesucristo nos entrega, nos comparte, nos enseña, nos hace enfocar en estos principios, es entonces cuando el Señor, si vemos en este mismo capítulo 7, el versículo 15, el Señor advierte
Y dice, guardaos de los falsos profetas. Es decir, que debemos juzgar quién viene en el nombre del Señor y quién viene en su propio nombre. El mismo Señor Jesucristo decía, juzguen ustedes si la doctrina que yo les comparto es de hombres o es del que me envió. Las palabras que yo escuché del que me envió es lo que yo les comparto. Es lo que decía el Señor. En Mateo capítulo 18, los versículos 15 al 7. Ponga atención, escriba, anote, póngale pausa a este video. Y dice la Escritura, en otras palabras, de que nosotros necesitamos confrontar en privado a alguien que nos haya ofendido. Es decir, si sufrimos un daño, tratar de ajustar las cuentas para que entre quien nos ofendió y nosotros los ofendidos lleguemos a un acuerdo, lleguemos a ponernos a tono, que hagamos las paces. Y es más, el Señor dice, si no se arrepiente la tal persona, entonces llama a otros que sean vuestros testigos, 2 personas, 2 testigos, para que se pueda conversar con él. Y si esto no causa bajo ningún punto de vista, no causa ningún arrepentimiento, entonces que llevemos toda esta situación a la iglesia. Y si aún así no recapacita y no se arrepiente, entonces dice, ténganle por gentil, ténganle por publicano. Cuando el Señor decía que le tuviéramos por gentil, es que los judíos con los gentiles no pueden hacer alianzas. Los gentiles están fuera de lo que es el pueblo de Dios. Entonces el Señor les decía, si alguno después de una y otra vez, después que traten personalmente, después que traigan 2 testigos, después que lo lleven a la iglesia, entonces olvídense de la tal persona y háganla a un lado. Miren lo que dice el apóstol San Pablo en la primera carta escrita a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 6. Y estos versículos lo que hacen es hacer notar, hacer ver, poder palpar, poder reaccionar a esta palabra que estamos considerando, para que nosotros nos sepamos parar bien cuando nos toque a nosotros que confrontar a alguna persona. Mire lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 6, 1 Corintios, versículos 1 al 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? En otras palabras, cuando se da una situación en la iglesia, a veces se lleva esta situación a los juicios, a los jurados, a los jueces, que muchos de ellos son incrédulos. Y Pablo dice, ¿acaso alguno de ustedes trata de llevar a juicio a alguien delante de cualquier incrédulo y no delante de los santos? Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? En otras palabras, el Señor nos está diciendo que Él no está, que en ningún momento Él está diciendo no se tiene que juzgar a nadie bajo ningún punto de vista. Si usted se fijó bien en estos versículos que hemos leído ahora por segunda vez, el Señor está diciendo que si vamos a juzgar a alguien, nosotros debemos de tener con claridad qué es lo que vamos a hacer. Porque no sea que tratemos de llevar a juicio, que juzguemos a alguien cuando nosotros mismos estamos en una situación peor de aquel que estamos tratando de juzgar. Dice, ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis, versículo 3, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Mire qué revelación más profunda la que entregaba Dios por medio del apóstol Pablo, y se le entrega ahora a usted y me la entrega ahora a mí.
de que nosotros como que vamos a estar ahí juzgando al mundo, vamos a estar juzgando a los mismos ángeles. ¿A cuáles ángeles? Por supuesto, a los ángeles caídos. Cuanto más las cosas de esta vida, dice, si pues tenéis juicios contra cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarles les digo lo siguiente, decía Pablo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Hace años recuerdo una situación que se presentó, y el hermano que estaba siendo acusado decía: antes que me lleven a los tribunales o aún mismo a la policía, ¿acaso no la Escritura nos dice que deben de ustedes juzgarme antes a mí y no ir a los incrédulos directamente? Es decir, que tenemos toda la facultad, siempre y cuando, considerando lo que vamos a ver más adelante. Así que no se me inquiete. Quiero darle otra escritura, Romanos capítulo 16, versículo 18. Aquí es como una advertencia que está dando el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo. Mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ahora, si alguien no se quiere juntar con aquel hermanito, con aquella hermanita que causa divisiones, que causa tropiezos a los mismos hermanos de la iglesia, si alguien dice: yo ya no quiero juntarme con él porque es lo que la Escritura me dice, sin lugar a dudas que lo van a apuntar y van a decir: y esta o este, ¿quién se ha creído que es? Pero eso es lo que nos dice la Escritura. Porque tales personas, dicen, no sirven a nuestro Señor Jesucristo ni a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas. Las lisonjas son esas palabras bonitas que sirven para poder engañar a otros. Porque dice: y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Sí, van a engañar, muchos engañan a los ingenuos, aquellos que desconocen el valor, la profundidad, las escrituras mismas. Por esa razón nosotros necesitamos ser minuciosos, ser exigentes. Si se nos dice tiene que hacer esto, espiritualmente hablando, por supuesto, nosotros estamos en el deber de preguntar. Si es que no lo sabemos, denme una razón por la cual yo tengo que proceder de esta manera. Seré muy escaso de conocimiento, pero quiero que me enseñen, quiero que me formen, quiero que mi fe aumente. Denme palabra, enséñenme la palabra de Dios. Dicho de otra manera, no tenemos que decirle amén a todas las cosas. Tenemos que examinar todo lo que se nos da, hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de las tinieblas y lo que es de la luz. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. Traigo bastante palabra hoy para poder sustentar los principios, los conceptos que vamos a desarrollar sobre estos primeros 6 versículos del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Dice la Escritura, 1 Corintios 5, 11: más bien os escribí, dice, escuche, que con ninguno, esto es durito, es pesado, más bien os escribí que con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal, dice, ni aún comáis. Lo vuelvo a repetir, más bien les escribí que con ninguno que se haga llamar hermano
Pero si es fornicario, si es bien devoto de la Virgen del Codo, de esos que son bien ávaros, o es idólatra, o es malediciente, anda maldiciendo a un lado y a otro, o que sea un borracho, o que sea ladrón, Pablo nos dice, con esa persona ni siquiera se sienten a comer. Es evidente de que estos mandamientos demandan que nosotros tengamos que emplear un tipo de juicio antes que nosotros podamos proceder ante tales personas. Esto es como un mandamiento. Los mandamientos para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, para nosotros los cristianos, considerando bases sustanciales del Antiguo Testamento, porque no está totalmente abolido. Pero sí, en el Nuevo Testamento tenemos muchos mandamientos, y uno de ellos es que no debemos sentarnos a la mesa con aquel que se hace llamar hermano, si es fornicario, si es tacaño, si es idólatra, si es malediciento, borracho, ladrón, ni siquiera sentarnos a comer. Ese es un mandamiento. Y aquí no se va a decir, ay, pobrecitos, no pobrecita, así que ella es así. No. La palabra del Señor nos da un mandamiento en lo que estamos considerando en esta hora. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice el Señor, siempre por medio de Pablo. Si aún nosotros, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. La Nueva Versión Internacional, esa palabra anatema, la traduce como que caiga bajo maldición. Es decir, es declarar un juicio ante esa persona. Si alguien viene con una palabra diferente, estas son las grandes diferencias que tenemos con muchas de las sectas que operan en nuestro tiempo y que han operado desde los mismos días de Cristo, un poquito por aquí, otro poquito por allá, y tratando de ganar fieles, adeptos a sus propias sectas. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, decía el apóstol Pedro. ¿Y para qué añadirle más? ¿O para qué le vamos a cortar? El Señor dice de que si alguien osa por quitar una tilde, una coma, entonces van a caer maldiciones sobre la tal persona. Necesitamos establecer nuestra vida en la santa palabra de Dios. Y si alguien viene con algo diferente, entonces a esa tal persona podemos declarar un juicio y ni siquiera compartir con ellos. Mire cómo lo expresa el apóstol Juan en la segunda carta, los versículos 10 y 11 de ese primer capítulo que tiene. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, de la que acaba de estar hablando el apóstol Pablo en Gálatas 1:8, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que debemos de saber hacer la diferencia entre la sana doctrina y la doctrina creada por los hombres. Dice que ni siquiera le digamos bienvenido y nos sentemos con él. Tenemos que hacer diferencia, porque de otra forma nosotros comenzaremos a estar de acuerdo con lo que están haciendo. ¿Qué pasa si no es, llamemos algo demasiado espiritual? Cosas simples de la vida. ¿Qué tal con aquellos que les gusta contar esos chistes sucios? Chistes rojos les dicen.
palabras obscenas, vulgares. ¿Les vamos a tener que estar aplaudiendo lo que están haciendo? Les vamos a decir, sí, sí, usted es bienvenido, venga, entre a mi casa, siéntese conmigo. No, momentito. El Señor nos habla, el Señor nos hace enfocar entre lo bueno y hacer diferencia con lo malo. Ahora, cuando el Señor habla de juzgar, esa palabra, cuando el Señor dice no juzguéis, esa palabrita, juzguéis, quiere decir separar, escoger, seleccionar, determinar o decretar o sentenciar. Se las digo otra vez. La palabra juzguéis, no juzguéis para que no seáis juzgados. El verbo en griego, como fue escrito en el Nuevo Testamento, es krinó. Y krinó es separar, escoger, seleccionar. Es como cuando ponen fruta delante de nosotros. Nosotros tenemos que separar. Es como un juicio. Aquí están los melones, ¿verdad? 6, 7 melones, tomen, los regalamos. Ay, qué bueno, vamos a hacer muchas cosas con estos 7 melones. Pero cuando los empezamos a tocar, hay unos que no están buenos. Ah, no, este está pasado. ¿O qué tal en esos países productores de café? Cuando llevan todo el café, allá tienen a ciertas personas que están separando el café bueno con el café malo y se enfocan en los malos y los están quitando. ¿Qué tal cuando se trata de frutas y que se venden de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su apariencia? Empiezan a seleccionar. Bueno, eso es krinó. Es como estar juzgando, este está bueno, este no está bueno. Y es precisamente lo que el Señor dice, que nosotros seamos cuidadosos, pero también nos hace entender, y podríamos considerar aquí 3 razones por las cuales el Señor nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. La primera es tener una visión totalmente equivocada o errónea de nuestro Dios. Una visión errónea de Dios. En segundo lugar, una visión errónea de las demás personas. Y en tercer lugar, una visión errónea en cuanto a nosotros mismos. Veamos la primera. ¿Cómo consideramos una visión errónea totalmente de Dios cuando se trata de juzgar? Recuerda, el Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor se refiere directamente al juicio totalmente injusto, despiadado. Por sobre todas las cosas está prohibido, porque es Dios el único que conoce bien todas las cosas. En nuestro mundo, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, ¿acaso no existirán? Y bien se dice de que en las cárceles hay personas que han sido juzgadas injustamente y han sido encarceladas. ¿Por qué? Porque el abogado del que estuvo acusando a la supo hacer mejor y a la persona la mandaron a la cárcel. ¿O qué pasa cuando sacan de la cárcel a alguien injustamente? Que está en la cárcel y no lo vamos a sacar. Precisamente en estos tiempos en que nosotros estamos abordando estos temas del Sermón del Monte, creo que para todos los latinos es muy conocido lo que está ocurriendo en la República del Salvador. En eso que le llaman el tiempo de excepción, y entonces están tratando de agarrar a todos los delincuentes. A muchos que han agarrado y los han encarcelado ahora, a muchos de ellos los habían agarrado antes, pero un juez dijo, suéltenlo, porque habían presiones, porque había esto, porque había lo otro, aunque ellos hubiesen asesinado a otras personas. Recuerdo el caso de
prisionero en los Estados Unidos, un hombre de color, le llaman de color, todos somos de colores, diferentes colores, pero a los negritos, ¿verdad?, les dijeron los de color. Pero a este prisionero lo sacaron libre porque se dieron cuenta con los años de que lo habían juzgado injustamente. Y cuando salen, y ahora que venimos, después de 30, 40 años de estar preso, y ahora vengo, ya viejo, nadie me da trabajo, todo el mundo me ve mal. O sea, injustamente fue puesto en prisión. Y es como que el Señor nos está diciendo que tengamos mucho cuidado, porque con la frase que el Señor dijo, para que no seáis juzgados, el Señor nos está recordando a los escribas, a los fariseos, que ellos no tienen la última palabra. Juzgar a otra persona para condenación es tomar el papel de Dios y sentarnos nosotros y juzgar a los demás. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo, Juan capítulo 5, versículo 22. Dijo, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Durante el reino milenial de Cristo, cuando Cristo reine por 1000 años, el Señor va a compartir algo de ese juicio con nosotros. Lo mencioné anteriormente y lo vuelvo a mencionar. Mateo capítulo 19, en otro pasaje de la Escritura, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, dijo el Señor, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que no hay que juzgar a nadie, el Señor no dice eso, sino que no proceder con un juicio para destrucción, para condenación de las personas. Ahora, ¿quiénes entonces estarían en la facultad de juzgar? Vamos a verlo más adelantito. Tenga un poquito de paciencia. Ahora, si el Señor dice de que todos los que le han seguido se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, mientras eso no llega, mantengámonos quietos. Muchos profieren palabras de juicio contra los judíos. Todavía no es el momento. Al mismo apóstol Pablo le preocupaba también el juicio que profería una persona contra otra, inclusive sobre él mismo. Le preocupaba prácticamente nada. En 1 Corintios 4, versículos 3 y 4, mire lo que dice. Yo, decía Pablo, en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a sí mismo, porque aunque de nada, decía, tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Me quieren juzgar? Él estuvo preso en varias oportunidades. Lo llevaron ante César, antes de eso lo llevaron ante el rey de los mismos judíos, ante el sumo sacerdote. Estuvo de un lado para otro siendo juzgado. Y él decía, yo en muy poco tengo el ser juzgado. Ahora, no es que esté totalmente justificado, decía Pablo en otra palabra, porque a mí quien me juzga es el Señor. Como creyentes, muchas veces corremos el alto riesgo de ser juzgados nosotros mismos cuando apuntamos a siervos de Dios. Debemos de tener un especial cuidado cuando se trata de proferir juicio contra hombres de Dios, juzgar el ministerio de otros, la enseñanza de otros o la vida de las personas. El apóstol Santiago da una advertencia y dice lo siguiente, Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Escuchen, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga
a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres juez. Y el versículo 12, mire cómo dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En otras palabras, este juicio de blasfemia contra otros, eso es lo que da tristeza hoy en estos tiempos en que tenemos internet prácticamente en todos los países del mundo. Que un pastor ataca al otro, que este le dice tal cosa a aquel, que este está equivocado, que este por aquí, que este por allá. Lo más terrible es que los incrédulos se dan cuenta de todas esas cosas, de todos esos juicios que se está profiriendo el uno contra el otro, y esto no es para edificación, sino que sirve de piedra de tropiezo. Por esa razón, mucho cuidado. Si hay que hacerle ver algo a alguien, hay que hacérselo ver personalmente. Hay un líder de una famosa iglesia en México y en varios países de Latinoamérica que ha sido puesto en prisión por abuso a menores. Y los medios de comunicación social lo que les interesa es hacer noticia. Y sacan en los noticieros y ventilan el caso de una forma como a ellos les conviene para que la gente compre la noticia. Pero en el fondo, si ha sido culpable, quien lo va a juzgar va a ser el Señor. Si a nosotros nos consta y tenemos las pruebas suficientes, lo mejor es apartarnos. Pero no empezar a proferir palabra de maldición, juicio de maldición y así que se vaya al infierno. No, si se arrepiente, Dios se encargará con la tal persona. Pero yo no soy quien para mandar al infierno a nadie. Por esa razón, necesitamos tener una visión clara de Dios, pero no una visión equivocada o errónea. En segundo lugar, cuando nosotros tenemos una visión equivocada o errónea de las demás personas, eso es lo que el Señor está tratando de hacer. Él dijo: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Muchas personas no dudan a juzgar o en juzgar a otro de esta forma porque creen totalmente equivocados de que de alguna manera son superiores a los demás. Entonces se levantan como jueces y empiezan a sentenciar a los demás, no considerándose a ellos mismos. Esto que he mencionado, estas tres formas equivocadas que existen de tener una visión errónea de Dios, errónea de los demás y errónea de nosotros mismos, estas como que se entrelazan y como que están bien tejidas, porque cuando tenemos una visión totalmente equivocada de Dios, entonces nosotros nos sentamos como jueces y no nos damos cuenta al empezar a juzgar a los demás, porque no queremos ver nuestra propia situación. El Señor afirma que Dios nos va a juzgar con el mismo juicio con el que nosotros juzgamos a las demás personas. Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, dijo Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, quien está calificado para enseñar es juzgado de un modo más estricto que otras personas, porque como maestro tiene mayor responsabilidades, tiene mayor influencia sobre las demás. Vea lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 42 al 48. Y dijo el Señor:
¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, dice, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conciencia o sin conocer la realidad de las cosas, dice, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Por qué? Por su ignorancia. Porque a todo aquel, escuche, a todo aquel a quien se haya dado mucho, dice el Señor, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Cuando Dios nos hace ver la realidad de las cosas, abrimos nuestro corazón, nos llenamos de su palabra, pero después nos torcemos. Y si es que hemos estado dirigiendo, si es que hemos estado presidiendo, si es que hemos estado predicando o si es que hemos estado enseñando, y nosotros caemos en el mismo problema de los demás, a nosotros se nos azotará más que a los que prácticamente lo hacen por ignorancia. Es decir, que cuando señalamos el pecado de otro, mientras nosotros estamos cometiendo el mismo pecado, prácticamente nos estamos condenando a nosotros mismos. Los versículos 3 al 5 de lo que hemos leído. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, decía el Señor, saca primero tu problema para que después puedas arreglar el problema ajeno. Pablo lo pone de otra forma. Capítulo 2 de la carta a los Romanos, los versículos 1 al 3 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En ese mismo capítulo 2 de Romanos, los versículos 21 y 22, más adelantito, vea lo que dice Pablo. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? En el libro de Eclesiastés dice, predicador que predicas, predícate primero a ti mismo. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? En otras palabras, tener un concepto equivocado de los demás es cuando vemos el error en las demás personas, pero no queremos ver los propios. No queremos ver nuestro pecado, pero eso sí, condenamos a medio mundo. El énfasis de estos versículos podría decir de que está en que nosotros podamos observar y reconocer nuestros propios errores antes de apuntar en aquellos. En los juicios llaman
al acusado, y están los famosos señores del jurado, y está el juez, está el abogado defensor y está el acusador, y se tiran contra el acusado. Y el que defiende lucha capa y espada para que no le vaya a caer muy duro el peso de la ley, si es que ha sido culpable. Muchos abogados recomiendan, se tiene que declarar culpable, porque usted es culpable, porque si no lo hace, entonces la sentencia podría ser peor. Así que diga que sí, que usted lo ha hecho, pero que está arrepentido de lo que ha hecho. Muchos casos, muchos jueces, cuando dictan sentencia, dicen ni siquiera se ha encontrado remordimiento en todo lo que ha hecho. Mire lo que se está dando en nuestros días, hace 2 o 3 días en los Estados Unidos. Un hombre empezó a disparar a mucha gente, a unos mató, a otros los dejó heridos. ¿Y todo por qué? Porque tuvo una discusión con su mamá, y era un hombre joven como de 20 y algo de años. Después que tiró balas por todas partes, después se fue a matar a su mamá. Lo agarraron, lo van a llevar a juicio. Y ahí tiene que estar el juez, ahí tienen que estar los señores del jurado, ahí tiene que estar el abogado defensor y el abogado acusador. Tenemos que saber la condición de ellos, sí, pero primero la mía, porque ninguna persona está debajo de nosotros, todos estamos en la misma condición. Le doy unos ejemplos rapidito. El Señor dijo, porque con el juicio con que medís, os serás medido. El caso de Amán, vamos al Antiguo Testamento. Este dijo, voy a preparar una horca para Mardoqueo. Él era inocente. Pero Amán preparó una horca. Y a la final, ¿quién fue ahorcado ahí? ¿Mardoqueo? No, el mismo Amán que preparó para matar al inocente. Le doy un segundo ejemplo. Un hombre llamado Adoni-Bezek. Este había ordenado a que se le cortaran los pulgares. Este dedito de la mano derecha, de la mano izquierda y los 2 dedos gordos de los pies, como decimos en buen latino. Vea lo que dice Jueces, capítulo 1, versículos 1 al 7. Dice, así comienza el libro de los jueces, con un juicio duro. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Versículo 2, y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres. Versículo 5. Y hallaron a Adoni-Bezek, del que les estoy mencionando, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Versículo 7. Entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Dice, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. El Señor dice, ¿cómo te atreves a tratar de sacarle la basurita que tiene tu hermano cuando tú tienes otra más grande? Con la medida con que nosotros medimos, vamos a ser nosotros medidos. Tengamos mucho cuidado
cuando se trata de juzgar a los demás. Dejamos hasta aquí y continuamos con este maravilloso tema de juzgar a los demás. Dios me les bendiga ricamente, Dios les prospere, Dios les fortalezca y les dé la sanidad que necesitan. Muchas bendiciones para ustedes, para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Hasta la próxima semana.